corazón. América, América, no te detengas, tú serás el campeón. Hoy. ¿Qué tal, mis amigos americanistas? Buenísimas tardes, calurosas un poquito, ya los últimos calores aquí en esta bellísima, hermosísima ciudad de Tijuana, donde aquí el que viene a trabajar, pues le va muy bien, y el que viene, pues ahora sí que a bolsonear, pues no le va bien. Amigos americanistas, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de manteles largos porque nuestro equipazo, cumple 108 años de historia, 108 años de grandeza, donde 46 títulos avalan nuestra grandísima trayectoria. En América, fundado por jóvenes mexicanos, ¿sí? Jóvenes mexicanos, no empresarios extranjeros, jóvenes mexicanos. En 1916, un 12 de octubre, se reunieron en una casa por allá en aquellos años, donde Rafael Garza Record fue el fundador, el que empezó a iniciar esta grandísima historia de la América. Digo 46 títulos oficiales, sin contar los otros de manera amistosa, cuadrangulares, etc. Nuestra grandeza es ilimitada. Llevamos el nombre de todo un continente. Nuestro escudo, nuestra mascota es nada más y nada menos que uno de nuestros símbolos patrios, el escudo de nuestra gloriosa bandera de México. Por eso yo digo que el equipo más mexicano no es el acérrimo rival, no, somos nosotros los americanistas, el América, porque nuestro emblema es un águila, el águila real, la majestuosidad de ese depredador de los aires, el más grande. Amigos americanistas, hoy sintámonos orgullosos de ser la envidia del país. Nada más y nada menos que nuestros títulos se ganan, que nos ayudan los árbitros. Si perdemos, no tuvimos para pagar. Y si empatamos, pues simple y sencillamente el otro equipo fue superior a nosotros. Pero los títulos están ahí. Esas glorias, esas tardes de gloria que la América nos ha regalado, esas noches de grandeza, esos timoratos, equipos que cuando juegan contra la América juegan a su máximo esplendor, si así jugaran siempre. Hay incógnitas, hay historias urbanas que dicen que a la América le ayuda el arbitraje, y como ahorita que vamos mal, como por qué no nos ayuda el arbitraje. Cuando el América va a viento en popa jugando unos excelentes juegos, excelentes partidos, hay un tipo periodista, pseudo periodista, le digo yo, mitómano de naturaleza, que dice que al América ya compró el campeonato, que ya Emilio Azcárraga, el patrón, el dueño de la América y de la televisora, de Televisa, dueño de los derechos de la selección mexicana, por cierto, para que no se les olvide, dicen que ya compró la liga, que ya los árbitros hacen lo que el América dice. Pero vean la incongruencia. ¿Cuántas finales le han robado a la América? Para llevar no 19, llevaríamos como 25, 26 títulos. Recordando en 1971, cuando el Cruz Azul nos ganó una final 4-1, que se ha vuelto una tendencia en los marcadores cuando Cruz Azul nos gana, y es bonito, es bueno eso, que tengan una tendencia a ganarnos. Pero que digan ellos que han sido limpiamente, no es cierto. También ha tenido sus por mayores. El América le ha ganado 4 finales a nuestro acérrimo más seguido, que es el Cruz Azul, porque el otro ya dejó de ser rival. Mañana lo vamos a demostrar en el amistoso que vamos a jugar allá en Estados Unidos. A partir de ahí, de todos esos campeonatos que el América ha ganado y que han dicho que contra el Necaxa, que el Necaxa se dejó ganar, y si hubiera metido el gol Necaxa, ese gol de fuera del área que Adolfo Ríos alcanzó a desviar con las uñas apenitas, ¿qué hubieran dicho? Que el América no servía. En fin, siempre habrá especulación,
en cuanto el América logre un campeonato o logre algo importante, demeritando los campeonatos como el Pro de 85, que dicen que no contó que porque era un torneo amistoso. Ok, originalmente así se había diseñado que iba a ser amistoso, que pronósticos deportivos iba a ser el que iba a dar $1,000,000 al que ganara, al equipo que ganara, que se jugó bajo un esquema nuevo en aquellos años, en aquel año, perdón, el 85, previo al Mundial del 86, donde todos los equipos le pagaron a sus jugadores. No fue amistoso porque ningún jugador juega de gratis. Las entradas se cobraron. Los productos que se vendieron a buen precio se agotaron. Jugaron 20 equipos repartidos en 4 grupos, en 5 grupos de 5 equipos. En 4 grupos de 5 equipos, perdón. ¿Sí? Entonces todos jugaron. Calificaron los 2 mejores, los 2 primeros de cada grupo. Y hubo liguilla. Entonces, si Emilio Azcárraga, si la televisora o no sé quiénes, ellos afirman que presionó para que se avalara por FIFA y por la misma Federación Mexicana de Fútbol, que el señor Rafael del Castillo, ese que provocó lo de los cachirules en aquellos años del 82, fuimos castigados para el Mundial. Bueno, no, perdón, del 82, no era Rafael del Castillo, no me acuerdo quién estaba de presidente de la primera división, pero había dicho que no, originalmente había dicho que no. Entonces, el América llega al Pro de 85, lo gana. Si lo hubiera ganado otro equipo, no hubieran dicho absolutamente nada, que era amistoso, que no contaba, etcétera. Pero como lo ganó el América, la prensa, y el primero que empezó a joder fue el señor que les menciono, un señor que trabajaba en el Ajusco, que por dinero se fue a otra televisora, al estilo de los mercenarios, dejando una televisora para irse por otra por dinero, al estilo David Faitelson, también recalcitrante, antiamericanista, que él es americanista de closet, pero que se ha encargado de denostar todos los triunfos de la América, no sabiendo de fútbol, porque una cosa es estar en un micrófono, otra cosa es estar dentro de una estructura de un equipo de fútbol para conocer y saber cómo se desempeñan ciertos deportistas. Pero bueno, ellos son periodistas, se dedican a eso, a estar mamalizando las cosas que hacen los equipos de fútbol, porque ahora son hasta técnicos, son árbitros, son dirigentes, son psicólogos, etcétera. Son los todólogos de la información, y finalmente desinforman, no informan. Pero bueno, volviendo al caso del América, de aquel año, de aquel Pro de 85, ese Pro de 85 que años después la FIFA otorgó el estatus de oficial. El América fue tricampeón en ese año. Fue tricampeón en ese año, porque ya venía siendo campeón del 83, 84, 84, 85 y el 85, el Pro de 85. Fue campeón en la América. Ese torneo, aunque digan que no, antes en 1969-70, previo al Mundial de 1970, se jugó un Pro de México, se llamó México 70, similar al Pro de 85, tampoco iba a ser oficial. Sin embargo, como lo ganó Cruz Azul, y venía siendo el Cruz Azul un equipo que iba a ser de, vamos a llamarlo de época, porque en los 70 ganó todo Cruz Azul, cuando era el de verdadero Cruz Azul, antes de dedicarse a delinquir como los últimos dirigentes que ha tenido. Ese torneo sí lo contaron como oficial, que posteriormente lo hicieron oficial junto con el Pro de 85, pero nadie informa de eso. Al dar oficial al Pro de 85, hicieron oficial el México 60, el México 70. Pero bueno, nadie dice nada de eso, ni lo van a decir, porque no quieren reconocer el Pro de 85. Anteriormente el América fue tetracampeón, ganó 4 títulos oficiales. ¿Por qué les voy a decir que son oficiales? Porque los ganó entre 1924 y 1928. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa diferencia de esos torneos? La prensa amiga del equipo ese que está por ahí, de la Perla de Occidente, esa prensa amiga se ha encargado o se encargó en aquellos años de decir que no eran oficiales, que porque el fútbol no era profesional, pero ya les pagaban, ya les daban viáticos, no un sueldo como tal, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en aquellos años
no cobraba impuestos a los futbolistas. Pero yo les pregunto una cosa, el Mundial de 1930, todos los equipos que fueron, todas las selecciones nacionales que fueron a competir a ese Mundial, ¿no les pagaban? ¿Quién no? La Federación Mexicana de Fútbol, Femexfut, de aquellos años, no les pagó a los jugadores, que el América fue la base de la selección mexicana en aquellos años. Entonces, como por qué no contaban esos torneos oficiales. Si no hubieran sido oficiales, ¿por qué les permitieron a México que llevara jugadores no reconocidos en una liga a competir a un mundial? Nadie dice nada de eso. Entonces, por lo tanto, ya les pagaban viáticos a esos jugadores, ya les pagaban honorarios. Todo aquel que recibe honorarios se hace acreedor a una prestación de un trabajo. Entonces, ya les pagaban por honorarios y fueron a competir al Mundial de 1930 a Uruguay. La base era del América, que fueron goleados, sí. Francia nos dio la bienvenida, parece ser con un 6-1. ¿Sí? Entonces, el gol que meten por allá, en el 66, en el Mundial 66, de Enrique Borja, jugador de los Pumas todavía, no jugaba en el América. Venía debutando este muchacho en la primera división, bueno, muchacho en aquellos años, don David Enrique Borja, el Cirano de Verguera. Entonces, como por qué no tendrían que contar. Muchos denostan esos 4 títulos que el América tuvo, y los 15 que lleva ahorita son 19, vamos por el 20. Si somos tricampeones, si logramos ser tricampeones de este torneo, se ve difícil, pero como nos ayudan, a lo mejor lo logramos. Bueno, entonces todo eso, toda esa maraña de desinformación que han creado los medios informativos, ¿saben por qué? Porque el equipo consentido de ellos siempre fue los de Jalisco, que ellos ganaron sus campeonatos contra equipos que eran netamente amateurs. No es culpa de Guadalajara, claro, no es culpa, hasta lo nombré, perdón, no es culpa de ellos. Así estaba conformada la Liga de Occidente de aquellos años, eran puros equipos de Jalisco, el Oro, el Guadalajara, el Atlas, 3 equipos, esos dominaban la estructura del Occidente. Llega el América y en 1943 empieza a robar reflectores, empieza a robar cámara, como decíamos antes, empieza a ser el niño feo de la película, el niño malo de los guiones, el niño envidiado porque tenía dinero, ¿sí? Y los otros empezaron mientras ellos llegaban en bicicleta a sus lugares de entrenamiento, los del América llegaban en camiones, en camionetas de lujo de último modelo de aquellos años. Les hablo de 1945, 46, por ahí. América empezó a hacerse de un nombre. Ya traía 4 campeonatos del América en su espalda. Ese campeonísimo famoso que según ellos dicen que el Guadalajara, yo no lo vi. Bendito Dios que no lo vi para no hacer corajes. No hay pruebas de nada de eso. Hay estructuras que dicen, periódicos. Gustavo Matus o Ángel Matus, no me acuerdo cómo se llamaba aquel periodista que escribía en el Esto. Hay otro de Ovaciones, no recuerdo sus nombres, porque yo no leía el Ovaciones, lo más que llegué a leer fue el Esto. El Ovaciones no me gustaba. Yo llegué al Esto, sí. Fui aficionado fiel, lector del Esto. Y después apareció un periódico que se llama La Afición. Empecé a leer. Luego apareció otro que se llama Récord. Empecé a leer esos 3 ex escritores del Esto, quiero imaginarme, se fueron a esos periódicos. Pero bueno, siguiendo con la historia, la amplia historia de la América, ahí achacan otro que dicen que la América arregló esos 3 partidos contra los Pumas en el 84, por ahí. ¿Cuáles arregladas? Si el torneo, todos los torneos tienen un sistema de competencia normal y un sistema de competencia de liguilla, o reglamento de competencia en liguilla. En 1972, 71, 72 o 72, 73, cuando el Cruz Azul fue bicampeón ganándole a León, se fueron a 3 partidos. ¿Cómo por qué? ¿Así estaba estipulado o se pusieron de acuerdo? ¿Quién se puso de acuerdo? ¿Quién fue el que logró desvirtuar toda esa maraña,
toda esa mala información que dieron. Había un señor en aquellos años que se llamaba José Ladrón Fernández. Le digo ladrón porque se robaba información de varios lados. Entonces, amigos americanistas, así está la historia de todo lo que se ha hecho en el fútbol mexicano. Que la multipropiedad, cuando el América le ganó al Necaxa, que se dejaron ganar, que ¿hay pruebas? ¿Alguien vio, escuchó, tiene algún documento firmado donde el Necaxa se compromete a que el América fuera campeón? Hoy hay multipropiedad y nadie dice nada. Hay de los 18 equipos de la primera división, 14 tienen doble dueño. Los únicos que no tienen doble dueño es el América, que tiene nomás a Televisa o a Emilio Azcárraga. ¿Qué otro equipo? Juárez. Van dos. ¿Qué otro equipo? Díganos. Entonces yo digo 4 equipos. Los demás tienen doble dueño, tienen un dueño, tienen 2 equipos. Unos tienen hasta 3. Entonces eso se llama multipropiedad. ¿Por qué no dicen nada? Entonces, el Cruz Azul, volviendo o mencionando a otros equipos, se queja de que se les robaron finales. ¿Y cuántas finales le han robado a la América? La del centenario del 2016 allá en Nuevo León, cuando Jorge Isaac Rojas, ¿sí?, añadió tiempo de compensación de más, y ahí fue donde nos empataron, y de ahí se vinieron los penales, después de que la América venía cansado de competir en un mundial de clubes que yo no sé para qué fueron, ni a qué fueron, ni para qué el mundialito mocho, le digo yo. Hoy parece ser que este mundial con su nuevo formato va un poquito, ahí los quiero ver a los equipos mexicanos que van a ese mundial de clubes. Pero bueno, ojalá y hagan buen papel, ojalá. Entonces, la final del Monterrey, cuando 2 penales que no nos marcaron y 2 goles que nos anuló Raya Ramos, yo le digo Raya Ramos por los Rayados de Monterrey. Cuando nos quitó el León el bicampeonato, allá en León, un empujón de Rafa Márquez a Chucho Benítez, no lo marcaron, era penal, no lo marcaron. El que nos quitó Pachuca en una semifinal. Entonces digo, ¿y le ayudan a la América? O sea, esas son las preguntas que yo hago. Si le ayudaran a la América, todos esos campeones hubieran sido para la América. ¿O me equivoco? Entonces, no nos dejemos engañar, amigos americanistas. Ustedes crean en lo que vean, en lo que ven. Que no fue penal contra el Cruz Azul, que X. Todas esas jugadas imprudentes se castigan como penal. Tan facilito sería que las manos dentro del área, toda mano dentro del área que se castiga como penal. Se acaba la especulación. Pero no, ¿les conviene a los dueños del fútbol mexicano? ¿Les conviene a los que tienen 2 o 3 equipos? ¿Verdad que no? ¿Por qué no hay ascenso y descenso? Quiero pensar, viendo más allá del fútbol. ¿A qué viene un equipo que asciende? Al siguiente torneo descendía. ¿Por qué? Porque no había inversión. Eran raros los equipos que se quedaban. El Zacatepec, ¿cuántas veces subió y bajó? El Atlante, el Celaya. La Piedad ascendió una vez, jugó buenos y luego descendió. ¿Que se creaba esa competencia? Sí, yo no digo que no. Pero ¿a qué llegaban a primera división si no invertían? Habría que mover un poquito más los hilos a los dueños, a los 14 dueños de los 18 equipos. No les conviene perder sus activos. Si fueran 18 dueños, posiblemente se las compro. Pero son 14 dueños. El señor Salinas Pliego, que va de impuestos, tiene 3 equipos: Puebla, Mazatlán y el Morelia en la Liga de Expansión. El señor Jorge Alberto Han tiene 2 equipos, el Querétaro y el Tijuana. Los Orlegui, el Santos y el Atlas. Los Defensa Monterrey. O los del Universitario de Nuevo León rentan ahí el nombre de la universidad. Los Pumas, con su patronato evasor de impuestos, rentan el nombre y el himno. Por eso les digo yo, roba himnos. ¿Por qué se quejan de la América? No es todo en el fútbol mexicano. Amigos americanistas, hoy, precisamente hoy, debemos de honrar la figura de la América, ¿sí? Hoy precisamente debemos estar presentes en esa gran estructura que se llama Club América. Y miren, ese marcador duele y les va a seguir doliendo a mis amigos chemos. Esos
que tienen por ahí cositas escondidas y que no dicen, nadie los menciona, nadie les dice nada. Por eso hoy, amigos americanistas, me despido de ustedes escuchando este glorioso himno de nuestras Águilas del América. Vive la América con 108 años de grandeza. No olviden, amigos, el América es grande gracias al aficionado americanista. América, América, estoy contigo, oye mi corazón. América, América, Bye, amigos. no te detengas.